Hola, estimados oyentes de Radio Sefarad. Esta es una nueva emisión del micrófono de Alicia Perris. Esta vez les comentaré las últimas novedades desde el Museo del Louvre de París, una ciudad con mucha animación y propuestas de todo tipo en general últimamente. Y para eso les declinaré la muestra Reinos Olvidados, del Imperio Hitita a los arameos, que explora la vida y obra del científico alemán Max von Oppenheim. Max Freya Baron von Oppenheim nació el 15 de julio de 1860 y falleció el 15 de noviembre de 1946. Fue un historiador alemán, especialista en la antigüedad, arqueólogo, orientalista, mecenas y espía, que dio a luz los sitios arqueológicos asirios, un documento de 1900 de Verlag Dietrich Reimer en Berlín y con la colaboración de la señora Jones, Lejeune y el propio von Oppenheim. Max, hijo de Albert, barón von Oppenheim, el mismo descendiente del célebre banquero Salomon Oppenheim, nace en Colonia y comienza en 1872 los estudios de Derecho en la Universidad de Estrasburgo, que entonces era tierra de imperio. Habiendo obtenido su licencia en Derecho, se convierte en 1883 en doctor en Göttingen. Viaja a África, aprende árabe en el Cairo, se lo destina o está destinado a los mejores puestos, a los más importantes de la diplomacia. En 1910, con 50 años, es nombrado ministro residente en la Embajada Alemana del Cairo, donde ya ha ocupado el puesto de agregado durante 4 años. En noviembre de 1899, von Oppenheim, que vigila o trabaja en el valle de la Kabur, en el noreste de Siria, el yacimiento del ferrocarril Berlín-Bagdad, comienza las prospecciones en el sitio de Tel Halaf y descubre la villa calcolítica de Gusana. Financia personalmente sus excavaciones en este tel de 1911 a 1913 y después en 1923. En 1911, Oppenheim descubre en particular, bajo las ruinas del sitio de Bit Hilani, el palacio de Kapara de Gusana, el rey de un pequeño reino arameo. Las excavaciones permiten poner al día arquitecturas monumentales, esculturas masivas y ortostatos adornados de bajorrelieves llamativos y vigorosos. Durante la Primera Guerra Mundial, es decir, de 1914 a 1918, Max von Oppenheim es director del NFO, Servicio de Inteligencia Alemán, que cubría Oriente y que dependía de la Oficina de Asuntos Extranjeros, y fomenta la rebelión en el Imperio Británico y en los países que formaban parte del ámbito de influencia de Gran Bretaña. En Oriente Medio, el Imperio Alemán aplica las cláusulas de la Alianza Germano-Otomana, que había sido firmada en 1914, y ayuda a este imperio turco en su lucha contra la revuelta árabe. En lo que concierne la India, Alemania sostiene abiertamente y de un modo claro la conspiración indo-alemana. Gracias a acuerdos con los aliados austrohúngaros y turcos, organiza una misión que, saliendo de Bagdad, tenía como fin atravesar Persia y después formar una coalición de tribus rebeldes alrededor o en torno al emir de Afganistán para atacar el Imperio Británico en India, pero el proyecto fue finalmente abandonado. En Egipto, el NFO colabora estrechamente con Abbas il-Hilmi, el jedive colocado por los británicos. Los colaboradores de Oppenheim en el NFO son, entre otros, Franz von Papen, que será posteriormente canciller de la República de Weimar, y Wilhelm Wasmus, al que se le había dado el sobrenombre de Lorenz, el T.I. Lorenz alemán, el arqueólogo y también espía británico que, por cierto, trabajaba para el bando contrario. De 1918 a 1946, en este periodo habría que recordar que Oppenheim poseía personalmente, como entonces era
se tenía por costumbre una importante colección arqueológica que comprendía en particular algunos de los más interesantes bajorrelieves y de las estatuas neohititas conocidos. Quiere vender su colección a la Staatliche Museum zu Berlin, pero las negociaciones no concluyen, no llegan a buen término y Oppenheim abre un museo privado en una antigua fundición cerrada en esa misma ciudad, en Berlín, en el barrio de Charlottenburg. Con el apoyo del escultor ruso Igor von Yakimov, reproduce entonces la entrada del Palacio Occidental descubierto en el sitio de Tel Halaf, una ciudad aramea del siglo X antes de la Era Común. El Museo de Tel Halaf va a abrir el 15 de julio de 1930. Entre las dos guerras, Oppenheim retoma sus campañas de investigaciones y excavaciones en Oriente, pero es considerablemente hostigado por el mandato francés en Siria. Ya en 1895, Max von Oppenheim escribió su libro de viajes en 2 volúmenes, Von Mittelmeer zum Persischen Golf, que lo hizo famoso entre 1899 y 1900. T. Lawrence, a quien luego Oppenheim conoció en Carchemish en 1912, llamó a Oppenheim, al trabajo de Oppenheim, el mejor libro conocido que él conocía de ese área. En 1895, nuestro arqueólogo alemán judío visitó Constantinopla y fue recibido en audiencia por el mismísimo sultán Abdul Hamid II. En 1939, cuando sobrevino la Segunda Guerra Mundial, debe abandonar sus trabajos y regresar a Alemania. En Berlín, los preciosos especímenes de Halaf de Oppenheim son puestos a buen recaudo. No serán puestos a buen recaudo, y en noviembre de 1943 su museo es totalmente destruido por los bombardeos, ya que los aliados ignoraban que esta fundición era en realidad un museo. Después de la reunificación de Alemania se encuentran numerosos fragmentos, alrededor de 27.000 de la colección de Oppenheim, que se beneficia de un reagrupamiento y de una restauración, ahora se dice restitución, al Museo de Pergamon Museum en Berlín. Las estatuas son paciente y por pedacitos se van reconstruyendo a partir de los que se había podido recoger, y la naturaleza de este material, gracias a que la naturaleza de este material hecho en basalto permitía pegarlas con bastante facilidad. Max von Oppenheim, el último de los grandes exploradores, arqueólogos, amantes de Oriente Próximo, murió en Landshut en 1946 a la edad de 86 años. Oppenheim fue un personaje único y sorprendente que retrató Lionel Gossman en la introducción de su libro The Passion of Max von Oppenheim de 2013, más de 400 páginas contando su trayectoria. Probablemente la biografía más completa sobre el arqueólogo judío alemán hasta el presente. La que ahora exhibe el Museo del Louvre no es la única muestra sobre el varón. En 2014 se organizó ya una en Bonn con el título La aventura de Oriente, Max von Oppenheim y su descubrimiento de Tel Halaf, con 500 piezas. Se conserva además un fondo fotográfico de 13.000 imágenes glosando las diferentes excavaciones en las que participó, producidas por fotógrafos profesionales, un corpus indispensable para la organización y restitución de las obras. Vida y muerte del Imperio hitita, la gran potencia rival de Egipto. Algunas referencias de esta cultura podrían ser la creación del reino hitita hacia 1650 antes de la Era Común, según la denominación más en uso en los últimos años, batalla de Kadesh entre los hititas y Egipto al mando de Ramsés II en 1274 antes de la Era Común, y hacia el 700 siempre antes de la Era Común la mayoría de los estados neohititas y arameos son absorbidos por el Imperio asirio,
y finalmente en el 605 el rey babilonio Nabucodonosor destruye Carquemis. En su apogeo al final del segundo milenio antes de nuestra era, el imperio hitita era una potencia considerable, capaz de rivalizar con Babilonia o Egipto. El rey hitita Mursili I saquea Babilonia en 1595 y pone fin al reino de los últimos sucesores de Hammurabi. En 1274 a.C., según la antigua nomenclatura, los hititas se enfrentan a Ramsés II en la célebre batalla de Kadesh, antes citada, contada en grandes ciclos narrativos egipcios y en el poema de Pentagur, del cual el Louvre posee un ejemplar en papiro. El imperio hitita en su apogeo está evocado en esta exposición gracias a las obras mayores de la época imperial que provienen del país hitita y de las colonias sirias, Ugarit, Emar, etc. Finalmente llega la caída del imperio y los cambios profundos que ponen fin a la civilización palacial de Oriente. El descubrimiento del sitio excepcional de Tel Halaf por el barón Max von Oppenheim. El Museo Pergamon de Berlín consintió o tuvo a bien hacer unos préstamos excepcionales de las esculturas de un palacio de la antigua ciudad de Usana, capital del reino de Bit-Bayani, llamado también Pal. Usana fue probablemente fundada en el siglo XI de la era común y es en ese momento que se encuentran las primeras huellas de urbanización, pero el periodo de su florecimiento tiene lugar durante el reino del rey Kapara hacia el 890-870 antes de la era común. Este hizo construir o renovar una ciudad al norte del sitio que cuenta dos palacios. Es justamente el palacio oeste que estaba decorado con impresionantes esculturas descubiertas, son las que han sido descubiertas por Max von Oppenheim. Cámaras funerarias instaladas cerca de la puerta sur de la ciudadela también han desvelado magníficos vestigios como la gran estatua de antepasado que Max von Oppenheim llamaba su Venus. Por otra parte, también descubrió allí 194 ortostatos, cuya primera función es proteger la base de los muros en ladrillo sin cocer de los edificios. Su decoración fantástica, extremadamente rica, viene como una herencia del arte sirio-anatolio y mesopotámico. Ligado a esta exposición, con un cuidado catálogo ad hoc, se organiza un weekend con Agatha Christie en el auditorium del Louvre. También un espectáculo, visitas guiadas o contadas, una conferencia y una proyección. La célebre novelista, a la célebre novelista probablemente se la conozca menos por el lugar, sin embargo importante, que tuvo dentro de la arqueología en su vida. En 1930, efectivamente, viaja a Ur, que está en el Irak actual, donde conoce al arqueólogo Max Mallowan, con el que se casará y será su segundo marido. Va a compartir a partir de ese momento su tiempo entre la escritura y los yacimientos, que inspirarán muchos de sus títulos más conocidos como Asesinato en Mesopotamia, El crimen del Oriente Express o Cita en Bagdad. Por otra parte, la exposición Rayan et Abed Fragmentos sobre estos artefactos llamados ortostatos se presentará en el Carré d'Art Musée d'Art contemporáneo de Nîmes, al sur de Francia, del 12 de abril al 22 de septiembre de este año. Cuando le propuse a mi padre la idea de convertirme en arqueóloga, le pareció fantástica por imposible. Sin embargo, desde aquellos días de adolescencia no he dejado de viajar y visitar yacimientos, libros y leer y museos de todos los lugares hasta donde me han podido llevar mi fascinación y mis recursos. De visitar una excavación en el Valle de los Reyes en Luxor, en pleno trabajo, y el Castle Carter cuando estaba cerrado, hasta Tel Hatzor, vecina de Beit Shean en Israel, no he parado de comportarme como una arqueóloga in pectore, mientras he hecho muchas otras cosas. Ha sido un privilegio. Que disfruten de este programa y de una primavera llena de colores y de cosas buenas. Hasta el próximo.
Que sean felices y me recuerden. Shalom.